la clase. Eh, Vamos a hacer una lectura de este documento, de este texto. Voy a buscarle nada más donde lo tengo. Ok. Ambiental. Aquí está. Ok. Bueno, vamos a hacer como decía, vamos a intentar hacer una lectura comprensiva de este documento. Son 12 páginas. Eh, es probable que nos tome un par de horas hacer eso, pero es importante para entender luego el documento que quiero que vean, que es un documento audiovisual, y con ese arrancamos. ¿Ok? Bueno, pueden ir haciendo preguntas en ese sentido. Eh, señorita Ollarvide, vamos a empezar con usted. Ya, Empecemos le por leo. el primer párrafo. Sí, por favor. Ok. Vamos Corte un Interamericana. párrafo, ¿no? Por Desde el favor. comienzo. Ya. Sí, Desde el comienzo. Corte sí, sí. Interamericana de Derechos Humanos. Caso Pueblo Indígena, Zagueri y Toromena, Taro Benán. Taromenán versus Taro Ecuador. Benán. Sen- Ujú. Sentencia 4 de septiembre de 2024. Resumen oficial emitido por la Corte Interamericana. El 4 de septiembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte, Tribunal o Corte Interamericana, dictó una sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador, en adelante el Estado o Ecuador, por la vulneración de diversos derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenane y Ujú. otros pueblos indígenas en aislamiento voluntario. En adelante, PIAB, Ya. habitantes Ujú. de la Amazonía Occidental ecuatoriana y de los derechos de los niños, niñas, de las niñas indígenas integrantes de estos pueblos al momento de los hechos. Ujú. Ok. Ya. Por favor, señorita Rivas, siga su párrafo. Ya, este es el primer caso en donde la Corte Interamericana analizó las particularidades de la protección de los derechos humanos de los PIAs. Subrayo que el respeto a su decisión de no ser contactados es el principio rector que debe guiar la protección de estos pueblos. La Corte consideró que el Estado, con la creación de la zona intangible Tagaeri, Taramenane y la zona de amortiguamiento que la rodea, cumplió con su deber de regular de forma adecuada el derecho a la propiedad y a la libre determinación de la PIA. Subrayó que las medidas de protección de estos derechos deben ser dinámicas y contemplar la posibilidad de ampliación para responder a las características culturales y de la movilidad de estos pueblos. Por otra parte, esta Corte consideró que en la implementación de estas regulaciones el Estado incurrió en una falta en la debida diligencia para determinar efectivamente la CIT entre el momento de su creación de 1999 y el de su efectiva delimitación en el 2007. Asimismo, esta Corte constató una falta de aplicación del principio de precaución en la tramitación y la implementación de la declaratoria de interés nacional para la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuni, lo cual implicó una afectación al derecho a la propiedad y a la libre determinación de los PIA. Finalmente, respecto del deber de supervisión y fiscalización, esta Corte consideró que el Estado desarrolló una serie de medidas que busca evitar que acciones de terceros afecten los territorios de la PIA. Sin embargo, la implementación de las medidas no ha sido efectiva y se han presentado obstáculos para el correcto funcionamiento de los mecanismos de supervisión, lo cual se ha traducido en que se mantienen las incursiones de terceros como madereros ilegales, poniendo en peligro el principio de no contacto. De esta forma, la Corte concluyó que el Estado vulneró los derechos de la propiedad colectiva y a la libre determinación en relación con el resguardo del principio de no contacto y de la preocupación de los PIA. Asimismo, Precaución. consideró, hasta ahí, profe. Y de Eh, no contacto y de precaución de los PIAF. Ya, deprecación de las PIA. Asimismo, considero que el Estado no dotó de un recurso efectivo con el fin de garantizar la delimitación y protección de los territorios de los PIA. Ok. Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí de lo Profe, leído? ¿qué son ¿Está los claro? PIA? Se Ya, los repetía mucho esa PIAF. palabra.
Ya, los PIAF están definidos al inicio, por eso es que hay que ir leyendo como despacito. PIAF, pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Pueblos indígenas en aislamiento voluntario. PIAF, ¿no? Son los pueblos Tagaeri y Taromenane, más otras, eh, digamos, otros clanes. En la Amazonía lo que existe es un conjunto de clanes, ¿no? En la Amazonía del Ecuador hay varios pueblos que todos son, en realidad, todos son pueblos guaraníes, ¿no? Su nacionalidad ellos son pueblos guaraníes, ese es el nombre genérico. Pero, así como, o sea, siempre en las reuniones de personas, siempre tenemos nosotros una generalidad, ¿no? Y dentro de esa generalidad hay distintos grupos. Entonces, ellos están divididos en una especie de clanes, ¿no? Clanes son una especie de tribus. Y entonces cada tribu tiene su nombre. Es como, vamos a decir, en Esmeraldas, Esmeraldas es toda una provincia, pero dentro de esa provincia hay diferentes cantones. ¿Ya? Está el cantón Muisne, está el cantón Atacames, está el cantón Esmeraldas, ¿no es cierto? Entonces, pero todo es Esmeraldas, o sea, sigue siendo, aunque esté en Atacames, sigue siendo Esmeraldas porque Esmeraldas es la provincia, ¿no? Entonces, todos ustedes son esmeraldeños, pero unos pues son de Quinindé, los otros son de Atacames, los otros son qué sé yo, de Esmeraldas Capital, digamos, los otros son de Muisne, pero todos son esmeraldeños. Entonces, eso les pasa a ellos también. Están agrupados en diferentes clanes, pero todos son guaraníes. Unos son Tagaeri, otros son Taromenane, otros son, digamos, Ashuaras, Shuaras, Aguas, etcétera. Pero hay una serie de pueblos, pero todos son guaraníes. Esa es básicamente la diferencia. Y como dentro de los guaraníes hay pueblos a los que se ha llegado, se ha contactado, y a otros no se ha contactado, esta sentencia se refiere justamente a un caso que sucedió en el área de los pueblos no contactados, que son guaraníes, pero que no han sido contactados y que no tienen contacto directo con el mundo occidental, es decir, viven como se vivía hace 10.000 millones de años, es decir, son pueblos recolectores o pueblos cazadores. Entonces, ese es un tema que nosotros vamos a ir viendo cómo se desglosa aquí. Aquí hay un concepto importante, que es este concepto de la CIT, que les apareció, que usted leyó, que usted tiene ahí en el párrafo segundo, ¿no es cierto? Ahí dice zona intangible Tagaeri Taromenane. Eso tal vez requiere un poco de explicación para que ustedes más o menos tengan contexto de a qué se refiere el caso. Y entonces les voy a buscar un mapa, que para esto generalmente es súper útil los mapas, ¿no? A ver, ¿dónde está mi mapa? Yo tengo aquí algunos insumos para esta clase. A ver, sí. Déjenme les busco. No sé dónde le tengo. Aquí está. ¿Dónde le he tenido? Ok. Ya. A ver, yo les voy a compartir el mapa, ¿ya? Para que ustedes más o menos tengan una idea de qué estamos conversando. Así le ven, ¿no? Sí. Ya. Ok. Bueno, lo que ustedes tienen es la CIT, la llamada CIT, que es la eh, zona intangible Tagaeri Taromenane, ¿no? Está aquí en el título, ¿no? Como ustedes ven, y está aquí en esta zona, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que tenemos aquí? Nosotros en 1999 declaramos una zona. eh, si yo quiero explicarles un poco cómo es que funciona esto. Nosotros, en el inicio de los tiempos, estamos hablando de probablemente 10.000 años antes de Cristo, nosotros, los seres humanos, me refiero, éramos pueblos recolectores y cazadores. No hacíamos agricultura, no la conocíamos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Llegábamos, por ejemplo,
Esta es una zona completamente boscosa, ¿no? Que existe en la Amazonía, ¿no? Está en el área de Yasuní, que está, digamos que como compartida, principalmente está, vamos a decir que dentro de la provincia de Orellana, quizás un poquito Pastaza también, pero Orellana principalmente. Entonces, es esa la provincia en donde está la mayor parte de esta zona. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos hace 10.000 millones de años los seres humanos? Los seres humanos llegábamos, por ejemplo, encontrábamos esta zona que yo les he puesto aquí un cuadrito, ¿no? Llegábamos, éramos una tribu, y ahí encontrábamos frutas, legumbres, animales, y entonces empezábamos a vivir de eso. O sea, no, nadie sembraba, eran pueblos nómadas. Entonces llegaban a ese sitio, se asentaban y utilizaban todos los recursos. O sea, si habían, qué sé yo, jabalíes salvajes, si habían tapires, si habían cualquier tipo de animal, pues se cazaban, monos, etcétera, se cazaban y se cocinaban y te comías, porque de eso es de lo que vivían. Y lo mismo de los frutos de los árboles, habían, siempre, esto es naturalmente existe, ¿no? Todo lo que son tubérculos, hojas, todo eso, pues los seres humanos nos hemos ido adaptando a eso y nos hemos comido. Entonces comíamos. Eventualmente, si te asentabas cerca de un río, también salías a pescar, ¿no? Porque el pez también ha sido un alimento humano de muchos años. Y entonces la idea, digamos, de estos pueblos era llegar, comerse todo lo que había, acabar todo lo que había, y una vez que ya no tenías que comer, ni que cazar, ni nada, te movías a otro lugar. Entonces salías de aquí y te ibas buscando otro lugar. Entonces, otro lugar cómodo, confortable, cerca de un río, para que tengas agua y todo lo demás. Entonces, eso es lo que se hacía. Bueno, eso que hacíamos hace 10.000 millones de años fuimos superando. ¿Por qué? Porque los pueblos se fueron volviendo ya no nómadas, sino sedentarios. Se fueron volviendo pueblos sedentarios. Y entonces, estos pueblos sedentarios ya no es que, o sea, se acababan los alimentos y tenías que seguir produciendo alimentos. Entonces ahí es lo que nace la agricultura y la ganadería, que es la producción ya de alimentos, sea a través de animales y plantas, para abastecer una zona, porque ya no es que tú te mueves, todo el pueblo se mueve a otro sitio, sino que ya se queda sentado y lo que empiezas a hacer es traer los alimentos desde otro lugar hacia donde tú vives, ¿no? Entonces, eso empieza a volverse una civilización diferente. Eso es lo que ha pasado y esa es la estructura de lo que nosotros entendemos como, eh, digamos, una sedentarización de las civilizaciones. Se hacen sedentarios, empezamos a vivir y por eso nosotros vivimos ahora. O sea, tenemos ciudades en Quito, tenemos en Esmeraldas y claro, todos los recursos, por ejemplo, nosotros aquí en Quito tenemos poca agricultura, tenemos poca comida. Si queremos, digamos, vegetales y queremos, digamos, alimentos, generalmente se producen en la Sierra Central, provincias como Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo. Ustedes también reciben esos alimentos de esas provincias, ¿no? Si queremos mariscos, por ejemplo, en cambio pescado, eso viene de Esmeraldas, viene de Manabí a la sierra o a otros lugares de la costa también, porque ya no se mueve la gente está sentada. Y si quieres carne, pues eso viene de acá, de la sierra también, ¿no? Bueno, en la costa también hay producción de carne, pero generalmente va en mayor medida de la sierra a la costa. Y entonces ese es el proceso que se ha ido dando. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó con estos pueblos Tagari y Taromenani? Como ellos viven hace 10.000 millones de años, su idiosincrasia es esa, entonces ellos lo que hacen es ir de un sitio a otro. Por eso es que se creó en un primer momento esta zona intangible, que es como ustedes ven, esta zona que está de verde más clarito, ¿no? De verde claro. Esa es la zona intangible Tagairi-Taromenane y se juntó con el Parque Nacional Yasuní, ¿no? El Parque Nacional Yasuní, que es una zona protegida, un área protegida, ya veremos más adelante, y es como nosotros establecimos, dejarles ese espacio a los digamos,
a los pueblos no contactados, ¿no? A estos PIAF, de que habla la sentencia, estos pueblos indígenas no contactados, o en aislamiento voluntario, como dice la sentencia. Bueno, les dejamos este espacio para que ellos recorran, vivan ahí y hagan su vida como han estado acostumbrados. Entonces aquí ustedes ven que, claro, hasta el 2017 había un nivel de hectáreas y después nosotros, digamos, incrementamos, ¿no? Una parte, esta parte en naranja es del área que se aumentó, básicamente por una razón, porque hubo avistamientos de indígenas de pueblos no contactados en esta zona. Ya no había, pero hubo. Y entonces, claro, ustedes ven aquí que es una zona bastante compleja, ¿no? Porque está prácticamente rodeada de bloques petroleros, ¿no? Todos estos números representan bloques petroleros, bloque 87, bloque 84, 83, 79, etcétera, ¿no? Y tienen una zona de amortiguamiento que es una zona de transición entre la parte que está intervenida, que es toda esta parte que está afuera. Esto está lleno de pozos petroleros, como ustedes ven, ¿no? Sobre todo en esta parte norte de Pastaza y en la parte sur de Orellana. Orellana es absolutamente llena de petróleo, ¿no? De bloques petroleros. Y aquí está, si ustedes recordarán que en el 2018 hubo una consulta popular sobre dejar o no el petróleo en tierra del Yasuní ITT. Bueno, este bloque, el ITT, el bloque ITT, es el B43, es decir, es de este bloque que ustedes ven aquí, ese es el ITT. Y ese es el que votamos mayoritariamente en el 2018 para que se quede en tierra, ¿no? Que se quede en tierra el petróleo y que cesen todas las operaciones petroleras, ¿no? Esa es la idea. Pero bueno, esta es la conformación de la zona intangible Tagaeri-Taromenani, ¿no? De cómo quedó y cómo funciona, y ese es el contexto general de la sentencia, ¿no? Entonces ahí es donde viven los indígenas no contactados, los pueblos en aislamiento voluntario, eh, Tagaeri y Taromenani viven en esa zona y nosotros pues tenemos que respetar ese principio de no contacto. Ellos no desean ser contactados, por lo tanto se les deja que vivan y que hagan su vida. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Vamos a seguir entonces con la lectura. Vamos al tercer párrafo. La Corte, señorita Villarvide. La Corte subrayó la interrelación entre diversos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los PIA, con la protección de sus tierras para poder garantizar su derecho a una vida digna y considero que la falta de una protección adecuada de su territorio implicó una violación a sus derechos a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a un ambiente sano, a la identidad cultural y en definitiva a tener una vida digna. Ok, señorita Rivas. Ya, profe, ya le leo. La Corte Mm. también analizó tres hechos violentos cometidos en el 2003, 2006 y 2013, en donde se dieron enfrentamientos que condujeron a la muerte de miembros de la PIA. El Estado reconoció su responsabilidad respecto a la renuncia de la potestad punitiva del Estado respecto de los hechos de 2003, así como las faltas al deber de investigar las muertes violentas ocurridas en el 2003 y 2006. Por otra parte, respecto a los hechos del 2013, si bien no fueron cometidos por agentes estatales, la Corte consideró que el Estado fue responsable por la falta al deber de prevención al derecho a la vida de las víctimas en los hechos violentos. Ok, si van teniendo preguntas, me avisan, por favor, si algo no se entiende. Señorita Villarvide. Finalmente, respecto a los niños indígenas que fueron extraídos de su FIAP durante los hechos violentos del 2013, la Corte consideró que las medidas y acciones tomadas por el Estado posterior al contacto forzado vulneraron sus derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección de la familia, de la niñez, a la circulación y residencia de sus derechos culturales. Asimismo, se consideró en la determinación de la condición de como víctima de una Sigue. separación forzada.
CD como una víctima, como víctimas de una separación forzada, no No se se cumplió. no se cumplió con el deber reforzado de oírles, de ser informadas sobre el proceso y de permitirles, si así lo hubiesen querido, de participar en el proceso directamente o por medio de sus representantes y de que su opinión sea tomada en cuenta a la hora de establecer las decisiones que afectaron su plan de vida, en particular respecto de C. La Corte también restableció que las medidas tomadas por el Estado respecto a su participación en el Sistema Nacional de Protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, en adelante SPAC, así como en la atención a su embarazo, violentaron sus derechos a la integridad y libertad personal, a la honra y dignidad y al acceso a la información y a la salud. Ok, por favor, señorita Rivas. El tribunal, en consecuencia, declaró que Ecuador vulneró los artículos 4.1, 5.1, 7.1, 8.1, 11, 13, 17.1, 18, 19, 21.1, 22.1, 25.1 y 26 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 25.1 en relación con el artículo 2 de este mismo instrumento. Ok, señorita Yarvide, por favor. Profesor, los niños, Por favor. disculpe, los niños que son extraídos de estos lugares, normalmente, ¿dónde los llevan? No, ¿O no, son después regresados? claro, no, no son, este es un caso particular, ya lo vamos a ir leyendo para que ustedes vean qué pasó, pero no pueden tomarles. O sea, digamos que fue ilegal el procedimiento y es por eso que hay una sanción de la Corte, ¿no? Hay una resolución contraria al Ecuador. Eh, Al ser niñas que formaban parte de un pueblo no contactado, ellas no podían ser arrancadas del seno de su hogar, fueron arrancadas por un grupo guaraní a la fuerza. Y luego el Estado ecuatoriano tenía la obligación de reinsertarles porque eran personas no contactadas. No me quiero adelantar mucho a lo que pasó porque quiero que lo lean ustedes personalmente, pero claro, o sea, no se pueden llevar o no se les puede sacar de su tribu, de su clan, ¿no? Eso es ilegal, viola el principio de no contacto. Y esa es principalmente una de las razones por las cuales fue llevado el Estado ecuatoriano a la corte, ¿no? Para juzgar eso. Entonces, no es que se puede sacar, eso es ilegal, ¿no? Y tiene consecuencias jurídicas como ya vamos a ver ya ahora inmediatamente casi, ¿no? ¿Sí? Ya, Ok. continuamos. El Ok, reconocimiento parcial. reconocimiento parcial. Reconocimiento parcial de responsabilidad. En el presente caso, el Estado realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional en virtud del cual aceptó los hechos del caso referido en el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante comisión, y reconoció la renuncia injustificada de la potestad punitiva del Estado respecto a los hechos violentos ocurridos en el 2003, así como por la falta la falta Debida de diligencia. debida diligencia en las investigaciones penales respecto a las muertes violentas de miembros de los PIA, que se dieron a consecuencia de los hechos violentos en el 2003 y 2006. Ok. Por favor, señorita Rivas. Ya, profe. Excepción preliminar. El Estado presentó una excepción preliminar relativa a la aplicación del principio de subsidiariedad referido a la complementariedad del sistema interamericano de derechos humanos con relación a las jurisdicciones internas sobre dos puntos: las actuaciones en respuesta al contacto forzado de las niñas C y D y la investigación y juzgamiento por los hechos de violencia en contra de los PIA. En tal sentido, la Corte advirtió que el alegato de Ecuador no constituía fundamento de una excepción preliminar, pues atañe a cuestiones que debían ser analizadas en la discusión sobre el fondo de controversia y eventualmente en el estudio sobre las reparaciones pertinentes. Ok, muy bien. Ahora sí vamos a los hechos. Vamos a ver qué es lo que pasó. Señorita Yarvide, por favor. Ok, hechos.
Antecedentes y contextos sobre el PIAF en la Amazonía ecuatoriana. Los PIAF son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen contactos regulares con la población mayoritaria y que además suelen rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su grupo. En la Amazonía ecuatoriana, la sociedad occidental ha catalogado a los PIAF que viven en territorios como Tagaeri y Taromenane. Sin embargo, existen evidencias de la presencia de otros grupos o familiares entre los PIAF como los Dugacaeri, los Ibene y Igüene, Igüenes y Oñamenane. Todos estos pueblos forman parte del grupo indígena Guarani. Son considerados son considerados pueblos ecosistémicos, ya que viven en estricta relación de dependencia con su entorno ecológico, del cual derivan su sustento, cosmovisión, instituciones sociales, costumbres y su noción de buen vivir. Su subsistencia se basa en la recolección, pesca y cacería. De esta forma, tienen una movilidad cíclica y estacionaria. Respecto a la amplitud del territorio ancestral de estos pueblos, existen discrepancias sobre su delimitación. Parte de este territorio se encuentra dentro de la CID y el Parque Nacional Yasuní. Ok, muchas gracias. Siga, por favor, señorita Rivas. B. Hechos relacionados con el territorio de los PIAF, la creación de la CID y las actividades extractivas en el área. En 1999, por medio del decreto número 552, se creó la CID como una zona intangible de conservación vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva, las tierras de habitación y desarrollo de los grupos guarani, conocidos como Tagari, Taromenane y otros eventuales, que permanecen sin contacto. El decreto estableció un plazo de 20 días para la definición de sus límites, pero no fue sino hasta el 12 de octubre de 2004 que se constituyó la comisión para su delimitación. La delimitación se concretó por medio de decreto ejecutivo de 2007. Esta norma establecía además una zona de amortiguamiento de 10 kilómetros de ancho circundante a toda la CID, en donde se prohíbe la realización de actividades extractivas de productos forestales con propósitos comerciales, así como el otorgamiento de concesiones mineras. En el 2019, en aplicación de los resultados de una consulta popular, se incrementó la CID, ampliándola en 548 kilómetros para su extensión total de 8.185 kilómetros. La zona donde se encuentra la CID es conocida por su riqueza petrolera y existen numerosos pozos petroleros cercanos a la CID y a la zona de amortiguamiento. Los hechos del caso se centran en las dos zonas de explotación petrolera, los bloques 31 y 43 por una parte y el campo de Armadillo por otra parte. En el año 2007 el Estado propuso... Sí, hay una cuestión que hay que sí hay que tener en cuenta. No dice 8.185 kilómetros, ¿no? Sino 8.185 kilómetros cuadrados. Eso nomás, ¿no? Porque tengan en cuenta. 8 kilómetros es poquito. Es 8.185 kilómetros cuadrados, ¿no? Eso tendrán en cuenta. ¿Profe, qué significa la CID? Disculpe. CID, la zona intangible Tagaeri Taromenane. Está en si ustedes miran el mapa que tenemos, ¿no? CID es zona intangible Tagaeri Taromenane, ¿no? El mapa que está digamos, proyectándose, ¿no? Está acá arriba también, ZITT, CIT, Zona Intangible Tagaeri Taromenane, ¿no? Que es básicamente toda esta zona que compone el Parque Nacional Yasuní, la zona esta que está en verde más claro y el área incrementada, ¿no? Además del área de amortiguamiento, de la zona de amortiguamiento que está fuera del parque con ciertas restricciones como acabamos
de leer en el documento que estamos analizando. ¿Listo? Señorita Ollarvide, por favor. En el año 2007. Ya. En el año 2007, el Estado propuso a nivel internacional la iniciativa Yasuní-IT, que buscaba una moratoria Moratoria. en la moratoria de la explotación del petróleo en los campos Ispingo, Rococha. Tambococha y Tiputini, a cambio de una contribución financiera internacional. Sin embargo, esta iniciativa no contó con apoyo internacional y fue abandonada en el 2013. Ese mismo año, el Poder Ejecutivo empezó las gestiones para solicitar una declaratoria de interés nacional con el fin de autorizar la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, la cual fue otorgada el 3 de octubre de 2013. Esta declaratoria concluyó la posibilidad de explotar petróleo dentro de la CID. La explotación de los bloques 31 y 43 fue asignada a la empresa pública Petroamazonas, quien presentó un estudio de impacto ambiental, el cual fue aprobado en el 2019. Por favor, sigamos. Señorita Rivas, en paralelo. Ya, profe, un ratito. A ver, ya, en paralelo a estos procesos, el colectivo Yasunidos inició un proceso de consulta popular sobre la decisión de explorar el bloque 43. Esta solicitud fue rechazada, sin embargo, posteriormente el Consejo Nacional Electoral reconoció que se dieron irregularidades en el proceso que llevaron a esta denegatoria. Finalmente, la Corte Constitucional dio un dictamen favorable a la solicitud de consulta popular, la cual se llevó a cabo el 20 de agosto de 2023. El resultado de esta consulta fue 58,95% de los votantes aprobaron mantener el crudo del bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo. Ok, señorita Yarvide, por favor. Por otra parte, en el 2008 se suscribieron contratos con dos empresas para la Prospección. prospección sísmica en la zona del campo Armadillo. Existe una controversia entre diferentes agencias estatales y las empresas sobre la existencia de evidencia de presencias de PIAF en el territorio cubierto por este campo. De esta forma, el 7 de enero de 2019 se ordenó la inmediata suspensión de las actividades de prospección hasta... ¿Hasta qué? Ay, ¿me escucha? Es Sí, que ahí se le fue el escucho. internet. Sí, sí, Ya, sí le escucho. prospección hasta que se contara con más información. En mayo de 2009 se presentó un informe técnico en donde se corroboró la recomendación recomendación de suspender definitivamente las tareas de exploración y explotación petrolera, considerando la evidencia de presencia de PIAF en la zona. De la misma forma, en enero de 2010, el Ministerio de Ambiente adoptó un informe que existía evidencia de la presencia del PIAF en dicho sector. De esta forma, se ordenó a la empresa de que realizara una auditoría ambiental que incluyera un capítulo expreso sobre el PIAF. Sin embargo, la empresa se negó a realizar dicha auditoría, Auditoría. considerando que el campo Armadillo no era parte del CID ni de la zona de amortiguamiento. Finalmente, el 6 de abril del 2010, el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables comunicó a la empresa que el campo se encontraba alejado de la CID y de la zona de amortiguamiento, por lo que se les debería permitir desarrollar de forma permanente e interrumpida las actividades extractivas. Extractivas. Ajá, ok, sigamos. C.
Ya. C. Los hechos violentos ocurridos en 2003, 2006 y 2013. El 26 de mayo de 2003, entre 12 y 26 miembros del pueblo Tomaremanane, Taromenane. Taromenane. incluyendo hombres, mujeres, niños y niñas, fueron asesinados por 9 indígenas guaraní de la región Guaraní. amazónica de Tihuana. No, Tigüino. Tiguino. Tigüino. Ya, Tigüino. no se tiene más información sobre estos hechos, ya que el propio Estado reconoció que las investigaciones desarrolladas fueron inefectivas. Ok, Sigo, profe. gracias. No, está bien. Sí, el 26 de abril. Vamos cambiando una para que no se cansen en la lectura. Señorita Yarvid, el 26 de abril. Ya. El 26 de abril del 2006, en el parque Yasuní, fueron asesinados miembros del pueblo Taromenane sin que se conozca el número exacto. Estos hechos motivaron a la presentación de una solicitud de medidas cautelares ante la comisión, las cuales fueron otorgados el 10 de mayo de 2006. En el marco del cumplimiento de estas medidas, el Estado implementó varias acciones a favor de la protección de los PIAF. Sin embargo, se cuenta con evidencias de enfrentamientos posteriores entre los PIAF y grupos externos, en particular de madereros ilegales. Siga, por favor. 5 de marzo. El 5 de marzo de 2013, miembros del pueblo Taromenane mataron con lanzas una pareja de adultos de nacionalidad guaraní, identificados como Ompore y Bugani. El ataque fue puesto en conocimiento del Estado y en los días posteriores se informó de la urgencia de tomar acciones para evitar una escala de violencia. En un primer momento, el Ministerio de Interior ofreció su ayuda e intervención y en los días posteriores al ataque, instituciones gubernamentales se hicieron presentes en el sector. Sin embargo, no se tomó ninguna acción concreta. El 30 de marzo de 2013, un grupo de entre 12 y 18 personas emparentadas por afinidad y consanguinidad con Ompore y Buganey ejecutaron un ataque en contra de los PIAF para vengar la muerte de sus parientes. Durante este ataque perdieron la vida entre 30 y 50 personas, incluidos niños y niñas. Asimismo, en el curso de la acción, 2 niñas de aproximadamente 2 y 6 años de edad, hermanas entre sí, fueron llevadas por los atacantes y entregados a 2 familias guaraní. Frente a estos hechos, se inició una investigación por el presunto delito de genocidio, etnocidio y traslado por la fuerza de niños y niñas de un grupo a otro. Luego de múltiples diligencias, se detuvo a un grupo de personas por el presunto delito de genocidio. A petición del fiscal, el juez del caso elevó una consulta ante la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de la persecución del delito de genocidio en el marco de un contexto intercultural indígena. La Corte Constitucional consideró que el delito de genocidio debería ser interpretado desde una perspectiva intercultural y ordenó al juez instructor utilizar peritajes adecuados para que el proceso fuera sustanciado de acuerdo con dicha perspectiva. En seguimiento de lo anterior, se ordenó una reformulación de cargos sustituyendo la acusación por genocidio por el tipo penal de homicidio. Finalmente, el 31 de octubre de 2019, el Tribunal Penal estableció la culpabilidad de 10 de los imputados. Con el fin de imponer penas con visión intercultural desde la cosmovisión guaraní, se realizaron reuniones con autoridades de estos pueblos y se determinó que los condenados cumplieron con penas de trabajo comunitario. Ok. La situación de las niñas. CID. Creo que está congelada la señorita Yarvide. Se quedó. Señorita Yarvide. ¿Me llama? Sí, por favor. Disculpe, Vamos se me con fue el internet. Sí, no hay problema. La situación de las niñas. La situación de las niñas CID. Durante el ataque el 30 de marzo de 2013, 2 niñas hermanas entre sí, miembros de un PIAF, fueron llevadas por los atacantes y entregadas a la familia guaraní en contacto inicial C, de aproximadamente 6 años de edad, fue llevada a vivir a la casa de uno de los hijos de Ompore en Yarentaro. Y de aproximadamente 2 años de edad, fue llevada a la comunidad de Dicaro a vivir con un hermano de Ompore. No se cuenta con información sobre la razón que motivó al Estado a mantener separadas a las hermanas.
el Estado tomó varias medidas con el fin de proteger la salud de las niñas y decidió integrarla al SPAP. ¿Sí se acuerdan que era el SPAT? Era el Sistema de Protección y Atención a Víctimas y Testigos, ¿no? Sistema de Atención y Protección a Víctimas y Testigos. Bueno, el 26 de noviembre, señorita Rivas, por favor. El 26 de noviembre de 2013 se fue trasladado desde la comunidad de Yarentaro hasta el Hospital Francisco de Orellana. Existen diferentes versiones sobre la forma y la justificación de ese traslado, el cual tuvo un efecto traumático a la niña. El 28 de noviembre de 2013 el Consejo Ampliado de la NAHUE se reunió y decidió remitir una serie de sugerencias respecto al futuro de C, indicando que se debía devolver a la niña a su familia original y que mientras eso se daba, se debía trasladar a la niña a la comunidad de Bameno, Penti Baiuya de Bameno. Se encontraba de paso por Coca con algunos miembros de su familia. A pesar de no haber sido invitado al Consejo Ampliado de la NAHUE, decidió asistir para escuchar. En esta reunión manifestó su acuerdo de recibir a C y trasladarla a su comunidad. En un principio, por 30 días, C, junto con sus nuevos cuidadores, fue trasladada en helicóptero a Bameno. Allí se instaló como parte de los Baiwaeri, pueblo guaraní de contacto residente. A pesar de que el traslado de C a Bameno se hizo en condición de provisionalidad, la situación se consolidó sin que se midiera una decisión expresa del Estado. Ok. Ya. En octubre de 2021 se dio la alerta del embarazo de C, por lo que la Secretaría de Derechos Humanos decidió enviar personal médico para examinarla y confirmar el embarazo. La atención del embarazo de C fue fuente de tensión entre las autoridades del Estado, C y su representación. En particular, se alegó que uno de los chequeos médicos realizados por el Ministerio de Salud se tomó una muestra de sangre en contra de la voluntad de C y se realizó una prueba sin su consentimiento. Asimismo, se dieron roces entre los agentes estatales, la representación y los cuidadores de C en la toma de decisiones sobre el futuro de C, incluyendo la atribución de un bono de asistencia económica. Ok. Respecto de D. Ya, respecto de D, la Corte cuenta con poca información. Se sabe que fue entregada a la familia de un hermano de Ompore y llevada a la comunidad de Dicaro. Fue inscrita en el registro civil como hija de uno de los presuntos autores de los hechos violentos de 2013. De acuerdo con el Estado, se otorgaron asistencias económicas a C y se le ha dado atención médica con el fin de promover el restablecimiento de vínculo familiar. La Fiscalía General del Estado promovió un encuentro entre C y D bajo la coordinación del SPAFT de Orellana el 17 de agosto de 2019. Sin embargo, no se cuenta con información en el expediente de que se continuará con los esfuerzos de vinculación entre las dos hermanas. Ok, bueno, todos esos son los hechos, ¿no? Hasta ahí todo lo que son todo lo que pasó. Veamos ya la parte jurídica, ¿no? Que analiza la Corte, el fondo. Vamos a ver, por favor, fondo. Fondo. Derechos a la propiedad colectiva, a la libre determinación y a la igualdad y no discriminación. Este es el primer caso donde la Corte examinó los derechos de pueblos indígenas que viven en aislamiento, por lo que era necesario tomar en cuenta su situación especial de no contacto a la hora de aplicar los estándares generales ya desarrollados para los demás pueblos indígenas. Esta Corte ya ha afirmado por jurisprudencia reiterada que en lo que respecta a los pueblos indígenas es indispensable que los estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, Consuetudinario. valores, usos y costumbres. En el caso de los PIAF, la premisa fundamental que se debe garantizar para tomar en cuenta su particularidad
es el no contacto y su elección de pertenencia con aislamiento permanente. Permanecer en aislamiento. En aislamiento, sí. Ok. Sigamos, por favor, señorita Rivas. Ya, de esta forma, la convencionalidad de una medida adoptada con respecto a los PIAF debe ser evaluada en virtud de si se tomaron las precauciones necesarias para evitar el contacto y sin aplicación del deber de garantía se adoptaron medidas para evitar que terceros vulneren la decisión de vivir en aislamiento. No obstante, esta Corte subrayó que el respeto al principio de no contacto como manifestación del derecho de los PIAF a la libre determinación no implica dejar a su suerte a esta población, ya que las obligaciones del Estado con respecto a estos pueblos y a sus miembros se mantienen intactas. La Corte enfatizó la complejidad de conciliar el respeto al principio de no contacto con las obligaciones de respeto y garantía de los derechos de la Convención, indicando que es necesario que toda acción y decisión sobre los PIAF sea abordada en modo contextualizado y tomando en cuenta las particularidades de estos pueblos. Por favor, sigamos, señorita Ollarvide. Por otra, Por otra parte. por otra parte, en el caso de los PIAF, no es posible exigir un proceso de consulta estricto sensu, con el fin de garantizar su derecho a la libre determinación. El deber de consulta se traduce entonces en la obligación para el Estado de que en todo proyecto o decisión que pueda afectarlo, se tome en cuenta la decisión de mantener su aislamiento, incorporando el principio de precaución y velando por que las medidas adoptadas sean proporcionales en consideración a su naturaleza y su potencial impacto en la forma particular de vida de los PIAF. Sigamos, por favor, respecto. Ya, profe. Respecto al derecho a la propiedad colectiva, este protege la estrecha vinculación que los pueblos indígenas guardan con sus tierras. Esta relación es particularmente importante para el caso de los PIAF, ya que los derechos territoriales son esenciales para su supervivencia debido a la total dependencia de sus ecosistemas tradicionales. Por favor, señorita Ollarvide. Los derechos a la propiedad comunal de los PIAF implica entonces el deber del Estado de delimitar las áreas que ocupan y a las que han tenido acceso tradicional. Estas áreas deben ser declaradas intangibles a favor de estos pueblos. En las zonas colindantes a estas deben establecerse medidas específicas de protección con el fin de evitar contactos accidentales. En el caso del Ecuador, esto se ha traducido en la creación de la zona intangible Tagaeri Taromanena, acompañada de una zona de amortiguamiento. La Corte también recordó que existe la posibilidad de establecer limitaciones o restricciones al ejercicio del derecho de los pueblos indígenas o tribales a la propiedad sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, para lo cual debe cumplirse con una serie de salvaguardias. Aplicándolas al territorio de los PIAF, considero que las excepciones a la prohibición de acceso y explotación del territorio intangible deben ser establecidas de forma clara en la legislación y estar encaminadas a brindar una mayor protección de los derechos de los PIAF o a atender situaciones excepcionales de emergencia. Además, las medidas adoptadas deben ser proporcionales en consideración a su naturaleza y su potencial impacto de la forma particular de la vida de los PIAF, con el fin de evitar afectación del derecho al no contacto de los PIAF en aplicación del principio de precaución. Señorita Rivas, por favor. En
el caso concreto, la Corte consideró que la creación de la CID con el establecimiento de una zona de amortiguamiento puede considerarse una salvaguarda efectiva del derecho de propiedad colectiva de los PIAF. Sin embargo, constató una falta a la debida diligencia del Estado en la ejecución de la delimitación de la CID. La Corte consideró que la extensión del territorio ancestral de los PIAF no ha sido claramente determinada. Además, en el expediente se presentaron alegatos sobre avistamientos de pueblos indígenas fuera de la CID. De esta forma, este tribunal subrayó la necesidad de contar con mecanismos efectivos que permitan eventualmente confirmar la necesidad de ampliación de la CID con el fin de responder a las características de movilidad propias de los PIA. Señorita Yarvide, por favor. Por otra parte, debido a la estrecha relación entre la protección del territorio y sus recursos y la existencia misma de los PIAF como pueblos ecosistémicos, la Corte consideró que en la determinación de su territorio y en las medidas para la protección se debe aplicar este principio de precaución en el sentido de que aún en las ausencias de certeza científica sobre la afectación de este territorio por los proyectos de explotación y explotación petrolera, se deben adoptar medidas eficaces para prevenir un daño grave o irreversible, que en este caso sería la puesta en contacto de estas poblaciones en aislamiento. En el caso concreto, la Corte consideró que el proceso de declaración de interés nacional para la explotación petrolera en el Parque Yasuní y en su posterior implementación no se garantizó de forma adecuada el principio de precaución, ya que no se tomó en cuenta información sobre avistamientos de PIAF en los territorios en que se pretendían desarrollar actividades petroleras y no se aportó prueba de que se tomaron medidas previas para garantizar que las actividades que se iban a realizar salvaguardaban el principio de no contacto. Ok. Por favor, señorita Rivas. Finalmente, la Corte subrayó que la protección efectiva del derecho a la propiedad de los PIAF implica garantizar su intangibilidad, para lo cual el Estado debe, por una parte, abstenerse de acciones que impliquen un riesgo de contacto con los PIAF. Por otra parte, implica también que el Estado debe tomar medidas para evitar que terceros vulneren esa intangibilidad. En el caso concreto, la Corte consideró que el Estado tenía conocimiento de los riesgos de incursiones de terceros en el territorio de los PIAF y que ha desarrollado medidas para contrarrestarlos. Sin embargo, de acuerdo con las pruebas presentadas en el expediente, existe un problema en la ejecución de estas medidas y concluyó que no se ha dado una efectiva protección de la intangibilidad de la CID frente a los riesgos de instrucciones de agentes externos, en particular de madereros ilegales. Ok, muy bien. Bueno, veamos Derechos qué a pasa. la, Eso, derechos a la vida. derechos a la vida digna, a la salud, a la alimentación, a la identidad cultural, a un ambiente sano y a la vivienda. La estricta integración de los PIAF con los ecosistemas que habitan, sumado a la vulnerabilidad a la que están expuestos debido a la falta de conocimiento del funcionamiento de la sociedad mayoritaria, genera que las amenazas y agresiones a su territorio produzcan efectos desproporcionados en el mantenimiento de sus formas de vida. En estos términos, para los PIAF, la protección territorial se eleva a condiciones fundamental para proteger su derecho a una vida digna, su vivienda, su salud y su alimentación, entre otros derechos. Por otra parte, debido a su aislamiento, no existe forma de constatar directamente los derechos a las afectaciones, a los territorios y a los recursos sobre la población, por lo que resulta necesario aplicar el principio de precaución a la hora de determinar las obligaciones estatales. Esto implica que la convencionalidad de las acciones y omisiones del Estado deben ser evaluadas en virtud de
de si su intervención tomó las precauciones necesarias para evitar el contacto con los PIAF, tanto de agentes estatales como de los terceros, como de Ujú. terceros. Como de terceros, ok. Señorita Rivas, por favor. Ya, en el caso concreto, la prohibición de actividades extractivas depende de la delimitación de la CID. Sin embargo, no existen mecanismos que permitan integrar posibles cambios en los patrones de movilidad de los PIA y hacer coincidir la zona de intangibilidad con la zona efectivamente utilizada por estos pueblos. De esta forma, la Corte constató que la inexistencia de mecanismos flexibles que permitan tomar en cuenta los patrones de movilidad de los PIA limita la implementación de medidas de protección a un territorio que no corresponde necesariamente al territorio ocupado por estos pueblos, lo que dificulta la efectiva salvaguarda de los TESCA de estos grupos frente a actividades petroleras que se desarrollan aproximadamente. En particular, A la Corte proximidad. subrayó a proximidad, en particular, la Corte subrayó el impacto de las actividades de prospección sísmica, la construcción de obras de infraestructura, el riesgo de derrames y la contaminación sónica en los modos de vida tradicionales de los PIA. Ujú. Señorita La Corte Oyarvidet. concluyó entonces La Corte concluyó entonces que tomando en cuenta la interrelación de los derechos económico, social, cultural y ambiental de los PIAF con la protección de sus tierras para poderles garantizar su vida digna, Ecuador violó los derechos de a la salud, a la alimentación, a la vivienda y un ambiente sano, a la identidad cultural y en definitiva a tener una vida digna de los PIAF. Ujú, ok. Señorita Rivas, por favor. Derecho a la vida. Ya, la Corte analizó la responsabilidad estatal respecto a los hechos violentos cometidos en contra de los PIAF en el 2003, 2006 y 2013. Desde la perspectiva de las obligaciones de garantía del derecho en la vida, en efecto, estos hechos no fueron cometidos por agentes estatales. Sin embargo, la Corte consideró que se demostró que el Estado tenía conocimiento de la situación de riesgo real e inmediato para los PIAF previo a los eventos violentos de 2003, 2006 y 2013. Sin embargo, respecto a los hechos de 2003 y 2006, la Corte determinó que no cuenta con suficiente información sobre la viabilidad de medidas concretas que pudo haber desarrollado el Estado para evitarlos. Respecto de los hechos de 2013, la Corte consideró que el Estado conocía de la situación de riesgo inmediata de su carácter inminente. Asimismo, estaba en la capacidad de tomar acciones para impedir el ataque de los PIA y contaba con un plan de medidas. Sin embargo, hubo una falta de enfoque intercultural para evitar las acciones de retaliación por parte de los familiares de Ompore y Compone. Buganey en contra de los PIA, Ujú, lo que implicó una falta a su deber de garantía. ujú, ok. Derechos a la Ya, integridad derechos a personal. la integridad personal, a la libertad personal, a la honra y dignidad, a la protección, a la familia, de la niñez, a la circulación y resistencia, a la identidad Residencia. cultural y a la salud. Residencia, Identidad, ¿no? residencia, residencia, Ujú, disculpe. ujú, La Corte analizó la responsabilidad del Estado por las acciones y omisión relativas al manejo de la situación de dos niñas miembros del PIAF, que fueron puestas en contacto forzado luego de los hechos violentos del 2013, C y D. Para ello, tomó en cuenta que estas dos víctimas eran niñas indígenas en aislamiento voluntario y posteriormente en contacto forzado, por lo que analizó las violaciones alegadas a la luz de la interseccionalidad entre género, niñez y la condición especial de vulnerabilidad por ser indígenas en contacto forzado. ujú. Ya, Sigamos, por favor. a pesar de no ser atribuible a agentes estatales, la Corte consideró que el contacto forzado de las dos niñas producto de los hechos de 2013 y su consecuente permanecía en una sociedad diferente a la suya, resultó en una pérdida irreparable de su condición de aislamiento. El reintegro de C y D era imposible, ya que implicaba poner en riesgo tanto a las niñas como a los miembros del PIAF, al que se pretendiera retornar generando entonces una situación de aislamiento forzada. De acuerdo con la Corte, frente a esa situación de contacto forzado, el Estado tenía entonces el deber de responder para garantizar la integridad física y psíquica de CID desde una perspectiva interseccional, tomando en cuenta su condición de niñas indígenas en contacto reciente. Ujú. De Sigamos, por acuerdo favor. con los hechos del caso,
Una vez que tuvo conocimiento del secuestro de las dos niñas, el Estado puso en marcha una serie de medidas con el fin de protegerlas. Sin embargo, ciertas acciones y omisiones estatales pusieron en riesgo la integridad física y psíquica de C&D. En primer lugar, las niñas, luego de su secuestro, permanecieron en familias ligadas a sus captores. Asimismo, en las diferentes decisiones sobre los traslados de C, no se tomó en cuenta su vulnerabilidad y el impacto que podría tener. Sigamos, por favor, señorita Rivas, por otra parte. Ya, por otra parte, la Corte consideró que en ningún momento se tomó en cuenta la opinión de las niñas a la hora de decidir sobre su proyecto de vida. Si bien es cierto que al momento del contacto forzado tenía alrededor de 2 años, no consta en el expediente que posteriormente se haya tomado en cuenta su opinión para determinar su familia de acogida o su voluntad de retomar el contacto con su hermana. En el caso de C, al momento del contacto forzado tenía ya 6 años, por lo que se podían establecer mecanismos para que fuera oída de acuerdo con su desarrollo emocional y que su opinión fuera tomada en cuenta, sobre todo al momento de sacarla a Yarentaro y llevarla a Bamenda. Además, esta corte también subrayó el hecho de que a pesar de que C y D eran hermanas maternas, no hubo un esfuerzo por parte del Estado por tratar de que fueran integradas en el seno de una misma familia y comunidad. Ok, señorita Yarvide. Respecto al derecho a la identidad cultural y personal, pese a la dificultad fáctica de conocer concretamente la filiación a fin de preservar o blindar completamente el derecho a la identidad de las niñas, la Corte consideró que el Estado debió tomar medidas para consignar datos que le permitan reconstruir su historia, su origen y procedencia máxima la corta edad en la que fueron forzadas a salir de su situación de aislamiento. De esta forma, se consideró que el Estado violó también el derecho a la identidad cultural y personal de C y D. Ya, profe. En el caso concreto de C, la Corte constató que el Estado no consultó con ella directamente o a través de su representación diferentes decisiones acerca de su propio plan de vida. Asimismo, en el manejo de su embarazo, a pesar de los esfuerzos desarrollados en el Estado, la Corte consideró que no se brindó un servicio de salud aceptable, dado que la aceptabilidad exige que los establecimientos de salud, bienes y servicios respeten la cultura de los pueblos indígenas, faciliten intérpretes para posibilitar el pleno acceso a los servicios, adopten un enfoque intercultural. La atención del parto de seno fue abordada en un inicio con una perspectiva intercultural. Se requirió de la mediación de la secretaria de esta corte para lograr un plan aceptado, y a pesar de este plan no siempre se tomó en cuenta la voluntad de C en la aplicación de tratamientos y exámenes médicos. Un plan adaptado, ¿no? Porque en realidad nunca se aceptó ningún tipo de plan, ¿no? Era un plan Ya. adaptado a las En condiciones, ¿no? particular, la Corte consideró que la falta... Siga, siga. De nuevo, disculpe. Sí, En sí. particular, la, en particular, la Corte consideró que la falta de consentimiento de C para realizar un examen de sangre en el marco de su atención postparto, el Estado violó no solo el respeto a su autonomía, sino que implicó una violación a su derecho a la integridad personal, a su dignidad y al acceso a la información en relación con su derecho a la salud. Ok, señorita Rivas, derechos a las garantías judiciales. Ya, en primer lugar, la Corte analizó los recursos existentes con el fin de garantizar la protección de los derechos territoriales de los PIAP. Sobre estos recursos, la Corte consideró que debe también tomarse en cuenta las particularidades de los PIAP y la necesidad de respetar el principio de no contacto. Lo anterior implica la imposibilidad de que intervengan directamente en procedimientos judiciales o administrativos para proteger sus derechos. Frente a esta vulnerabilidad, se vuelve imperioso que el Estado cuente con mecanismos efectivos que permitan una legitimación amplia para garantizar la propiedad indígena de los PIAP y su delimitación. Estos mecanismos deben basarse en el estándar de que la manifestación del consentimiento, en el caso de los PIAP, se traduce en el respeto a su decisión de aislamiento. En el caso concreto, la Corte no identificó que el recurso existente en su legislación contaba con la
capacidad de producir el resultado de cuestionar la designación de la CIT en relación con las características exigidas por la Convención Americana, ni para hacer efectivas las medidas de protección de los PIAP. Producto de lo anterior, estimó que los recursos interpuestos resultan poco claros en su idoneidad para tratar de la situación particular de los PIAP. De esta forma, concluyó que el Estado no ha dotado de un recurso efectivo con el fin de garantizar la delimitación y protección de los territorios de los PIAP, en violación a lo establecido por el artículo 25.1 de la Convención. Ujú. Sigamos, por favor, sobre la Sobre falta la de falta de investigación. Sobre la Ujú. falta de investigación de los hechos violentos en contra de los PIAF, el Estado reconoció su responsabilidad sobre la falta de investigación de los hechos del 2003 y 2006, así como por la renuncia a la potestad punitiva del Estado respecto de los primeros. Sobre los hechos de 2013, este tribunal consideró que en su examen y juzgamiento el Estado hizo un esfuerzo por introducir una perspectiva intercultural de la investigación y juzgamiento, por lo que no se advirtió que hubiera una violación a las obligaciones convencionales por parte del Ecuador. Ajá. Sigamos, por favor. No obstante, Ay, un momento, profe. ¿En qué parte, profe? Que se me salió un ratito la página. en la Arriba página de 11 reparación. estamos. No obstante, Ajá. al principio de la página 11, en el párrafo segundo, no obstante, dice. Ya, no Ahí está. obstante, la Corte subrayó que no consta de los hechos probatorios de que se le haya dado participación alguna en este proceso penal ni a C ni a D, víctimas del contacto forzado. De esta forma, consideró que no se cumplió con el deber reforzado de oírles, de ser informadas sobre el proceso y de permitirles, si así lo hubiesen querido, de particular en el proceso directamente Participar. o por medio de sus o por medio de sus representantes y de que su opinión fuera tomada en cuenta a la hora de establecer las decisiones que afectaron su plan de vida. Por lo anterior, concluyó que el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención en perjuicio de CID en relación con sus obligaciones reforzadas de protección de la niñez establecidas en el artículo 19 del mismo instrumento. Ujú. Ok, vamos con las Ok. reparaciones. Reparación. La Corte estableció que en su sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y adicionalmente ordenó al Estado, en los plazos fijados y de conformidad con las pautas determinadas en la sentencia. 1. Promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar la circunstancia de los hechos violentos ocurridos en el 2003 y 2006 y juzgar y eventualmente sancionar a todas las personas responsables. 2. Tomar todas las medidas necesarias para determinar las eventuales responsabilidades de quienes intervinieron en el tratamiento de la situación de C y D, luego de su contacto forzado. 3. Crear una comisión técnica y evaluación de la zona de intangibilidad Tagaeri, Taromenane. 4. Tomar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole para que efectivamente se implemente la decisión tomada en la consulta popular del 20 de agosto de 2003, de mantener el crudo del bloque 43 indefinitivamente bajo el subsuelo. 5. Enviar un informe anual sobre el cumplimiento de las diferentes medidas en materia de Materia de protección protección. a los pueblos en aislamientos voluntarios en el marco del plan de medidas cautelares. 6. Contactar a CEF para consultarle sobre su voluntad de permanecer o no dentro del SPAF y en caso de que así lo manifieste, coordinar su salida del dicho sistema. 7. Implementar un proceso de diálogo entre las instituciones estatales encargadas del cumplimiento de las medidas de reparación integral dictada en el marco de los procesos internos por una parte y con C y D,
por otra parte, con el objeto de acordar la forma en que se implementaran las referidas medidas. 8. Desarrollar un proceso de vinculación entre C-D previa aquiescencia de las víctimas. 9. Continuar otorgando atención a la salud de C-D. 10. Brindar tratamiento psicológico o psiquiátrico a C&D. 11. Realizar las publicaciones y actos de difusión ordenadas en la sentencia. 12. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. 13. Adoptar las medidas legislativas, administrativas y cualquier otra índole para que en el proceso de otorgamiento de nuevas licencias o de reconocimiento de las existentes, el requisito de realizar de un estudio de impacto ambiental incluya previsiones específicas que tomen en cuenta los impactos diferenciados a los PIAS y se aplique el principio de precaución. Ya no sé dónde me quedo. 14. Ay, son muchas. Realizar un informe sobre las medidas tomadas respecto al monitoreo a la protección de la CID frente al ingreso de terceros y la situación ambiental de las mismas. 15. Garantizar la asistencia de un recurso que permita hacer efectivo el derecho a la protección judicial de los PIAS. 16. Implementar los programas de capacitación y protocolo ordenados en la sentencia. 17. Realizar un peritaje con el fin de determinar la reparación integral de los daños materiales e inmateriales sufridos por C&D. Y 18. Pagar la cantidad fijada por concepto de reintegro de costas y gastos. Ok, muchas gracias. Señorita Riva, termine ya los 2 párrafos últimos que tenemos. Ya, profe. La jueza Nancy Hernández López y el juez Humberto Antonio Sierra Porto dieron a conocer sus votos individuales parcialmente disidentes. La jueza Patricia Pérez Goldberg dio a conocer su voto disidente y parcialmente disidente. El juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot y la jueza Verónica Gómez dieron a conocer sus votos individuales concurrentes. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El texto íntegro de la sentencia puede consultarse en el siguiente enlace. Bueno, ahí tienen ustedes el acceso, ¿no? Ok, bueno, hemos leído todo el resumen. Vamos a hacer un pequeño, una pequeña pregunta para que la contesten en el chat y luego vemos digamos, esta lectura es útil para entender luego de una mejor manera el video que viene. Entonces, les voy a poner una pregunta que es básicamente elaborar un resumen de un párrafo sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo en los próximos 5 minutos, por favor. Está la pregunta cargada en el chat de esta clase. La vamos a resolver en 5 minutos y luego volvemos para ver el video que tenemos preparado sobre este punto. Profe, Luego, una pregunta. De cualquiera de los párrafos de la lectura hacemos un resumen. No. De toda la lectura que hicimos, en un párrafo usted debe resumir qué es lo que entendió de toda esa lectura. En un párrafo, todo. ¿Ya?
Eso significa quizás por ahí 5 ideas de las más importantes. Solo tiene que hacer un párrafo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces nos vemos en 5 minutos.
¿Listo? Ok. Publique lo que tiene ya, señorita Rivas. Publíquelo para que no se quede sin nota. Ya, ok, listo. Bueno, vamos a ver una película. Es el último chamán nada más que quede No se le para ve. O sea, si ya la un pulso segundo. no se ve. Se ve No, solo el mapa. no todavía, un segundito, déjeme solo acoplarle para. Tengo que reemplazar la- el, el- el compartir. A ver, un segundito, un segundito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este, ya. ¿Se ve? Sí, Sí se ve, ya. Y me confirman que se escuche también. Es el último chamán de todos los guaraní. sí, Tiene más de 100. ¿Sí se escucha? sí. Ya. Listo. Entonces vamos a ver este film. Eh, Solo como antecedente, aquí hay mucha información. eh, digamos, este es complementario. Nosotros, ¿hacia dónde vamos con esto? Es hacia definir básicamente qué es el derecho ambiental, qué estudia o qué abarca. Y el punto de partida es ver precisamente una reclamación por parte de un grupo de personas que lo hacen a nombre de otros, que son los pueblos no contactados, respecto a un conjunto de violaciones del Estado. Eso es a grosso modo lo que hemos leído y eso es lo que dice la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este documental que yo les voy a pasar es un documental bastante fluido, bastante, yo diría que es hasta bastante divertido en el sentido de que la información que les muestra es mucho más gráfica que lo que dice la sentencia, pero es totalmente complementaria. Y entonces me parece que la sentencia se entiende mejor desde la perspectiva en que la cuenta este chico, eh, este chico youtuber, ¿no? Entonces vamos a ver cómo engrana y empata lo que él vio en este sitio, que es justamente lo que va a visitar, son los sitios, varios de los sitios a los que la sentencia se refiere. Entonces, vamos a ver ya gráficamente qué es lo que quería decir esa sentencia y qué significa la vida de un pueblo en aislamiento voluntario. ¿Ya? Ok, entonces arranca la película. Voy a suspender la grabación porque luego para cargar esto hay problemas de derechos de autor. Entonces voy a evitar grabar durante la clase esta entrevista. Entonces ya.